Bien, genial. En el día de hoy, en esta clase, vamos a hablar de qué son los pips. ¿Qué son los pips? Y vamos a entender de que los pips son la medida que tiene el precio en su desplazamiento. Son la medida que tiene el precio en su desplazamiento y vamos a entender específicamente cómo leer los pips en el activo que vamos a estar operando. El activo que nosotros vamos a estar operando va a ser XAU-USD, el oro contra el dólar. Este activo, como en una clase anterior ya hemos aprendido, se mueve, se mueve por tiempo y precio. Bien, al desplazarse en su cotización en el precio, él lo hace a través de lo que son los pips. Los pips. ¿Cómo vamos a leer los pips en este caso particular del oro? Por supuesto, cada activo tiene su propia lectura. Cada activo tiene su propia lectura de pips. Pero podemos entender de que los pips en oro, por ejemplo, vamos a poner un número redondo cerca de donde particularmente está el precio para poder comprenderlo a cabalidad y con toda claridad, ¿no? En el caso de oro, ejemplo, tenemos que entender, vamos a poner cerca de los, ok, más o menos un precio redondo, 2.700 dólares la onza de oro. 2.700, ok. Tenemos que entender en el caso de oro lo siguiente. Si el precio se nos desplaza un dígito, ejemplo, 2.701, en el caso de oro sería que se está desplazando 10 pips. ¿Mm? Ahora bien, un dígito serían 10 pips en el caso de oro. Si saltamos de 2.700 a 2.710, estamos hablando de que el precio se movilizó 100 pips. 100 pips. 2701, de 2700 a 2701, ese desplazamiento de precio son 10 pips. De 2700 a 2710 serían 100 pips en el caso de oro. Los pips lo podemos calcular de esa forma, viendo el dígito que ha cambiado, o cada 10 dígitos serían 100 pips. 100 pips. O también tenemos una herramienta para medir los pips. Una herramienta para medir los pips. Esta herramienta la encontramos acá lo que viene siendo proyecciones. Acá tenemos rango de precio. Rango de precio, esa herramienta nos sirve para medir los pips. ¿Cómo vamos a leer los pips en esta herramienta? Bien, vamos a leer los primeros tres números que aparecen. Los primeros tres números. Por ejemplo, de 2700, por supuesto, a 2710, serían alrededor de 100 pips que se ha movilizado el precio. 100 pips. Leemos los tres primeros números para utilizar esta herramienta y calcular los pips. Un ejemplo, ahí entre los dos primeros números serían 50 pips. ¿Mm? Lo podemos calcular o bien con esta herramienta de medición, o bien lo podemos calcular los pips de acuerdo al valor de la cotización del precio. Así que lo que debemos entender es que los pips son simplemente la forma en que en el mercado se miden los movimientos. Así como una cinta métrica mide determinada longitud, determinada longitud, y eso se mide en lo que viene siendo metros.
acá en el mercado de Forex se mide en pips, en pips. Así que debemos entender esto para saber calcular cuántos pips vamos a tener de pérdidas o cuántos pips vamos a tener de movimiento o de desplazamiento de precio en ganancias. ¿Mm? Así que este término de pips tiene que ver con la medición de lo que es el desplazamiento del precio. ¿Qué otra cosa más debemos entender respecto al mercado? Respecto al mercado tenemos que entender también lo siguiente, que el mercado se va a mover a través de estructuras, a través de estructuras. Entonces, en el mercado vamos a encontrar tres tipos de estructuras y esas estructuras al formarse y al movilizarse la cotización de precio, por supuesto que lo va a hacer a través del tiempo en determinadas cotizaciones de precio que van a poder medirse en pips, en pips. Entonces, ¿qué tipo de estructuras tenemos en el mercado? ¿Cómo las vamos a identificar? ¿Y cómo vamos a entender la estructura en sí? Bien, para interiorizarnos en lo que viene siendo la estructura de mercado, tenemos que entender de que el precio, al movilizarse de un lugar a otro, forma una estructura que, si esa estructura nos crea bajos cada vez más altos que los anteriores y altos cada vez más altos que los anteriores, esa estructura está siendo una estructura alcista. Mientras el precio se mantenga creando altos, bajos más altos que los anteriores y altos más altos que los anteriores, esa es una estructura alcista. Bien, también en el mercado vamos a encontrarnos con estructuras bajistas. Esas estructuras, por supuesto, a diferencia de las alcistas, es porque se va a estar dirigiendo el precio hacia la baja, creándonos altos y bajos cada vez más bajos que los anteriores. Este alto, para hacer una estructura bajista, tiene que ser más bajo que el anterior y el bajo creado debe ser más bajo que el anterior. Y mientras el precio se mantenga en esa dirección, el precio va a seguir siendo bajista al crearnos altos cada vez más bajos que los anteriores y bajos cada vez más bajos que los anteriores. Mientras el precio se mantenga en ese orden de ideas, estamos hablando de una estructura bajista. ¿Qué más podemos entender del mercado? Que el mercado no solamente vamos a tener estructuras alcistas, que el mercado se esté dirigiendo hacia el alza de forma ascendente, o estructuras bajistas, que el mercado se esté dirigiendo hacia la baja, sino también vamos a tener periodos donde el mercado va a estar en consolidación o rango. Son periodos donde el mercado ni nos crea altos cada vez más altos que los anteriores, ni nos crea bajos cada vez más bajos que los anteriores, sino que se mueve entre dos zonas, entre una zona por la parte alta, una zona de oferta, y una zona por la parte baja de demanda. Entonces, mientras el mercado pivotee, se mueva entre esos dos niveles, el mercado va a estar consolidado o en rango. Eso debemos comprender en cuanto a la estructura de mercado.
Otro de los temas que podemos llegar a comprender es el siguiente, es que hay ciertos niveles de precio que le producen reacción. Pero bien, vamos a ver esto que acabamos de mencionar, lo de estructura alcista, estructura bajista, lo de consolidaciones, y vamos a poder verlo o identificarlo en lo que es el mercado en sí. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a identificar, vamos a arrancar por esta parte de acá. Fijémonos que acá la estructuración era una estructura alcista. ¿Por qué? Porque el precio hacía altos, bajos, este bajo es más alto que este alto es más alto que este bajo es más alto que este, altos y bajos cada vez más altos que los anteriores. Aquí ocurrió algo que luego vamos a aprender cómo se llama este tipo de movimientos, pero en definitiva el precio se había movilizado desde acá hasta acá, luego corrigió y siguió subiendo. ¿Mm? Siguió subiendo, creando un alto más alto que este. Luego el precio acá reaccionó a la baja, acá cambió su sentido, cambió su dirección. Luego vamos a ver las reglas que hay para cambio de estructura y demás. Pero lo que quiero que se comprenda es que de este lado, el mercado estaba alcista creando altos y bajos cada vez más altos que los anteriores. ¿Mm? De modo que el mercado venía alcista en este sentido, ¿verdad? De acá de la izquierda. Luego acá, fijémonos que el mercado cambió su sentido. Acá tenía que caer y seguir subiendo, pero de repente cambió su sentido y empezó a crear altos y bajos, cada vez más bajos que los anteriores. Entonces, de este lado podemos observar cómo el mercado tenía una estructura bajista. ¿Mm? En su momento, acá podemos observar cómo el mercado en su momento, acá en este periodo de tiempo, estaba consolidado entre estos dos niveles. ¿Mm? El mercado pivoteaba entre estos dos niveles hasta que finalmente se decidió y cayó, ¿no? ¿Mm? Pero acá, en este periodo de tiempo, vemos una consolidación. Vemos cómo el mercado pivoteaba entre dos niveles. Bien, así que, por supuesto, el mercado no siempre va a estar continuamente en una dirección. Tenemos que entender de que va a haber estructuras, van a ser alcistas durante algún periodo de tiempo, van a ser bajistas, eso lo vamos a ir combinando, vamos a ir viendo cómo es, pero básicamente para que se entienda lo que es o cómo se ve una estructura consolidada. Acá vemos como en este periodo de tiempo, en este momento, antes de que suceda esta estructura alcista, el mercado estaba consolidado entre estos dos niveles. Luego rompió y empezó una estructuración alcista como la vemos en este espacio de acá. En este espacio de acá, el mercado se mantuvo alcista, luego se puso bajista en este periodo de acá, luego siguió alcista en este periodo de tiempo y espacio, como lo podemos observar acá. ¿Mm? Pero bien, primero y principal quería mostrarte los tipos de estructura que hay. Por supuesto que vamos a ir aprendiendo ya cuando estemos un poco más en módulos intermedios y avanzados, dónde vamos a ver estructura de mercado, qué reglas vamos a tener para identificar una estructura, pero básicamente quería que se entendiera lo que es una estructuración alcista o cómo se lo observa que está alcista, cómo se lo observa cuando está bajista, cómo hay periodos donde el mercado está
lateralizado, consolidado, en rango, cuando mueve entre dos niveles. ¿Qué más podemos comprender y entender respecto a los mercados? Ok, que en ocasiones, como en este caso, el mercado no va a poder lograr subir un determinado nivel, sobre un determinado nivel, y eso va a servirle, en este caso particular, como una resistencia. Se resiste el precio a querer seguir subiendo. Entonces, por la parte de arriba vamos a tener niveles que puedan llegar a ser de resistencia, zonas donde el precio no logre seguir subiendo, no logre seguir subiendo. Y por la parte baja vamos a tener ciertas zonas que podemos llamarle soportes, que van a impedir de que el precio siga cayendo. En este caso, por ejemplo, tenemos una zona de oferta o resistencia por la parte alta porque no le permite subir el precio, y una zona por la parte baja de demanda o de soporte. O de soporte. Esos son niveles, determinados niveles claves. Obviamente que a los que soportes o resistencias que nos van a interesar a nosotros van a ser los que sean soportes y resistencias institucionales, que vamos a ir hablando luego en módulos posteriores. Pero básicamente, por dar un ejemplo, en su momento acá, vemos cómo el precio se resistía. Acá había una resistencia a poder subir. Y por la parte baja había un soporte en esta parte de acá. ¿Mm? Ahora, un concepto es que cuando el mercado rompe un nivel clave, un nivel clave que podía ser llamado una resistencia, una zona de oferta, en ocasiones puede utilizar esa zona donde el mercado le estuvo impidiendo poder subir, antiguo, antigua resistencia, antigua resistencia, puede, igualmente siempre hay que tomar determinadas confirmaciones. Esta zona que le servía al precio de resistencia puede transformarse luego en una zona de soporte para el mercado continuar subiendo. Como podemos ver acá, en este periodo de acá. Fijémonos cómo el mercado llega a este nivel, no logra seguir subiendo, lo empujan hacia la baja, pero no logra determinar, o sea, romper determinados niveles como era este nivel de acá. Entonces, desde este nivel, el mercado acá se resistía a querer subir, hasta que finalmente el mercado rompió ese nivel, vino y se apoyó utilizando lo que antes era una resistencia o una zona de oferta, lo utilizó como un soporte o una zona de demanda para poder seguir subiendo. ¿Mm? Por supuesto que hay que tener cuidado con este concepto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta determinados factores y determinadas condiciones para poder emplear esa zona que vemos que es rota y que luego la utiliza. Hay determinadas confirmaciones que tenemos que tener en cuenta porque no todas las zonas pueden ser zonas válidas de soportes que se conviertan en resistencia o de resistencias que se conviertan en soporte. Hay que buscar determinados factores o confirmaciones que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso para que esas zonas nos sirvan y podamos usarlas. ¿Mm? Pero es uno de los conceptos relativamente básicos que debemos comprender de que en ocasiones zonas que eran utilizadas como
una resistencia se pueden convertir en un soporte y viceversa. Pero no siempre el mercado va a reaccionar en dichas zonas, como en este caso. Acá vemos que rompe todo este nivel importante de oferta o de resistencia. Luego de romperlo, viene, reacciona a una zona y que acá hay que buscar determinadas confirmaciones que luego le vamos a ir aprendiendo y se pudo haber ido hacia el alza. Pero bien, esos son conceptos bastante básicos, como para comprenderlos de que en ocasiones una zona que antes servía para un tipo de reacción, el precio la puede reutilizar como zona de apoyo para continuar subiendo o viceversa, como una resistencia para continuar cayendo. Bien, hemos hablado de pips, hemos hablado de las estructuras que podemos llegar a encontrar en el mercado financiero y hemos hablado de lo que en ocasiones son zonas donde el mercado las utiliza para impedir subir o para no poder caer debajo de ese precio. Ahora bien, tenemos que entender luego los tipos de órdenes que hay. Así que en el próximo módulo vamos a ver los tipos de órdenes que encontramos para poder en la estructura de mercado emplear órdenes de compra, emplear órdenes de venta, cómo se hace esto. Luego vamos a ir viendo lo que es el broker, que es donde vamos a estar utilizando las órdenes. Así que espero que la información sea comprensible y nos vemos en el siguiente módulo.